¿Qué tal, hermanos? Espero que estén bien en sus casas y estén contentos de estar al lado de sus seres que más aman y compartiendo juntos las enseñanzas del manual Ven Sígueme. Para empezar, vamos a analizar un poquito del pueblo del rey Benjamín. ¿Cómo estaba formado el pueblo del rey Benjamín? Digamos que acá hay un grupo de personas que eran las personas más entusiastas, las más positivas, las más alegres, las que guardaban todos los mandamientos. Acá en medio hay un grupo de personas que a veces se levantaban con buen ánimo, otros días con no tan buen ánimo, desanimados y no guardaban todos los mandamientos. A veces hacían su noche de hogar, otras semanas no. Y acá hay otro grupo de personas que eran totalmente pesimistas, no guardaban los mandamientos y ya ni siquiera querían vivir. Y vamos a ver de qué manera se preparaba el rey Benjamín para dar un discurso para todas esas personas. Y vamos a ver primero en el versículo 2, en Mosías capítulo 4, versículo 2, que primero nos vamos a dirigir a este grupo de personas, a las más pesimistas, y van a ver qué pasó con estas personas. El rey Benjamín era una persona tan servicial, tan ejemplo de creyentes, que miren lo que lograba con todo tipo de personas. Primero con estas personas. En el versículo 2 dice: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Y vamos a ver a este tipo de personas. Y eso en el versículo 5 y 6. En el versículo 5 dice: porque he aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno caído, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios, aquí nos está hablando de la bondad de Dios. Y el rey Benjamín se refería a que si nosotros conocemos la bondad de Dios, vamos a sentir su amor. ¿Qué más vamos a conocer? En el versículo 6 dice: su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia, su longanimidad. Y vamos a conocer también la expiación de Jesucristo. Conociendo la expiación de Jesucristo mediante las Escrituras, vamos a conocer más a nuestro Salvador. Y Él va a ser el único que nos va a salvar. ¿Y a quiénes? Dice aquí en el versículo 6, a los que pusiera su confianza en el Señor, y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverar hasta el fin de su vida, ¿no? Perseverar siempre con esa fe hasta el fin de su vida. Entonces, vamos a ver ahora a este ser humano, a esta persona. Vamos a ver qué dice en el versículo 7. Dice: digo que este es el hombre que recibe la salvación. O sea, estos tipos de personas que guardan constantemente los mandamientos. Solamente estas personas. Pero el rey Benjamín se enfocaba siempre en todo su pueblo. El rey Benjamín enseñaba a malos, buenos y muy buenos. ¿Recuerdan ustedes? El rey Benjamín se paraba en el templo y enseñaba a todas las personas que querían escucharlo. A todas las personas que venían a él enseñaba a todos ellos. Pero tenían que preparar un discurso para que pueda llegar al corazón de todas esas personas. Y vamos a ver en el versículo 9. El rey Benjamín ya veía que las personas se estaban arrepintiendo y estaban de etapa en etapa madurando y en lo espiritual. Y en el versículo 9 dice: creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. El rey Benjamín veía que las personas de repente creían, pero él les da acá una clave. Aparte de creer, ¿qué tenían que hacer? En el versículo 10 dice: y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid con sinceridad de corazón que los perdone. Y atención que dice acá: y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Entonces el rey Benjamín siempre amonestaba a su pueblo: creen todas esas cosas, si creen en las cosas que les digo, mirad que las hagáis. Es como hoy en día nos dicen de una forma moderna, ¿no? Si conoces las Escrituras, aplícalas. Eso es lo que decía el rey Benjamín a su pueblo. Si ustedes creen en todas estas palabras, si creen en mis palabras, mirad que las hagáis, dice. Ustedes recuerdan que mencionamos que el rey Benjamín, antes de enseñar a su pueblo,
primero enseñaba ¿a quién? A su familia. Primero enseñaba a los de su casa. Y en esta oportunidad el rey Benjamín ve que en el pueblo al cual él se dirigía habían familias, ¿no? Porque dice que venían, se acercaban a los alrededores del templo en familias. Estaba, por ejemplo, digamos, la familia Sánchez, la familia Fernández, estaban todas las familias y el rey Benjamín tiene esa oportunidad para dirigirse especialmente a las familias y les dice lo siguiente, de qué manera tienen que cuidar su hogar. Y dice el rey Benjamín en el versículo 14, ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Y el versículo 15, mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Le enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Entonces el rey Benjamín ya les dejó algo en claro a las familias que se acercaban ahí. Y aparte de esto, el rey Benjamín, durante toda su vida, él enseñaba a dar y a dar y a dar. Era muy servicial y era un ejemplo de creyentes. Y les dice esto en el versículo 16. ¿De qué más les hablaba el rey Benjamín a su pueblo? Dice en el versículo 16. Y además, vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado. Y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. En el versículo 24 dice, y además digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro. Me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis. Quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, diera. Voy a contarles una anécdota. En un barrio de una estaca muy lejana de acá, había una hermana que era muy humilde y tenía una casita de madera y en su casa solamente tenía una cocinita de carbón. Habían unas piedras grandes que le servían como asiento para ella y sus hijos y había una madera larga, ¿no? Que ella lo ponía encima de una caja y era como su mesa. Y en esa mesa ella comía ahí con sus hijos, compartían juntos, leían las escrituras. Era una hermana activa. Y un día los poderosos misioneros llegaron a visitarla. Entonces los misioneros, al ver esto, hablaron con el obispo y el obispo decidió visitarla. Y en cierto día, en la sacramental, el obispo decidió dar un anuncio muy particular y antes que termine la sacramental, el obispo anunció a la membresía, hermanos, necesitamos una mesa para una familia. Si alguno de ustedes pudieran donar, pueden acercarse al obispado. Entonces el obispo va a su obispado y pasa tiempo, ya va pasando las horas y nadie se acercaba al obispado. Y se acercó la hermana y el obispo la ve por la ventana y dice, uy, ahora la hermana seguramente está avergonzada o me va a reprochar por lo que he anunciado. Y la hizo pasar a la hermana y conversaron con la hermana. Y la hermana le dijo, obispo, yo tengo en casa una madera larga que me sirve como mesa a mí y a mis hijos. Pero si usted quiere, yo podría donar esta mesa a la familia que está necesitando. Y el obispo, con lágrimas en los ojos, le dijo, esta mesa que yo estaba pidiendo era para usted. Y gracias por tener ese corazón. Y ese corazón es lo que cada uno de nosotros debemos tener. Ese corazón era lo que el rey Benjamín quería para que cada uno de su pueblo tuviera. El rey Benjamín ya estaba viendo que cada uno de su pueblo se estaba arrepintiendo, pero él quería algo más. Él como buen líder quería algo más. Quería efectuar un cambio potente en el corazón de cada una de las personas de su pueblo. ¿Y qué hizo? Miren ustedes, el rey Benjamín no solamente enseñaba y terminaba su discurso y se iba a dormir. No, después de que el rey Benjamín enseñaba, ¿qué hacía? Mandaba a sus mensajeros a indagar casa por casa para ver si ellos guardaban el evangelio,
para ver si ellos creían en las cosas que él les había dicho, porque él decía que tenían que hacer las cosas que habían creído. Entonces él quería ver si en las casas ellos hacían esas cosas. Y dice en el capítulo 5, el versículo 1. Ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. El rey Benjamín mandó a indagar, dice, uno por uno. Mandó a sus hermanos ministrantes a ver cómo iban los miembros en sus casas. Y quería saber el rey Benjamín a ver si en las casas se sentía el espíritu. Quería saber a ver si en las casas se compartían el uno al otro, si se servían el uno al otro. Querían saber si en las casas había un cambio. ¿Y qué respondieron los miembros? Imagínense qué bonito sería si todos los miembros respondieran esto. Dice en el versículo 2. Y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros. ¿Y en dónde fue ese potente cambio? Dice, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces, el rey Benjamín se sintió muy feliz al ver que había logrado su propósito como líder. Había logrado ese cambio potente de corazón. Y el rey Benjamín era una persona, como les decía, que toda su vida él enseñaba a dar y a dar. Y después él invitó a las personas. Él no les dijo, hey, tienes que tomar el nombre de Cristo. Él invitó a las personas a que tomen el nombre de Cristo. Él invitó a las personas a guardar un convenio. Él no les dijo sí o sí tienes que guardar este convenio. Él invitaba. Pero antes de hacer esa invitación, miren ustedes cuánto tiempo pasó. En las escrituras dice que el rey Benjamín iba envejeciendo. Y ya cuando estaba en una edad muy avanzada, ahí recién invita a las personas a que puedan tomar el nombre de Cristo, a que hagan el convenio de la obediencia. Dice en el versículo 8, y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro hombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre nosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios, de ser obedientes hasta el fin de vuestros días. Y en el versículo 15, esta escritura es muy bonita para todos nosotros. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo el Señor, Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría y poder y justicia, y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Entonces, hermanos, el rey Benjamín se sentía muy orgulloso de lo que había logrado y vamos a ver en el capítulo 6 cuál fue el resultado de todas las personas. ¿Cuántas fueron las que se unieron a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántas se bautizaron en la iglesia verdadera de Jesucristo? Miren ustedes qué dice en el versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Dice, y sucedió que no hubo ni un alma, salvo los niños pequeños, que no hubiese hecho convenio y tomado sobre sí el nombre de Cristo. Y en el versículo 3 ya habla más sobre la historia, y aquí habla sobre su hijo Mosía. En el versículo 4 ya está Mosía como rey, el hijo del rey Benjamín. Dice en el versículo 4, y Mosía empezó a reinar en lugar de su padre, y comenzó a reinar en el 30º año de su vida. Y en total habían transcurrido unos 476 años desde el tiempo en que Leví salió de Jerusalén. Ya faltaba solamente 124 años para que venga Jesucristo. Y en el versículo 5 dice, y el rey Benjamín vivió 3 años más y murió. En el versículo 6, y sucedió que el rey Mosía anduvo en las sendas del Señor y observó sus juicios y sus estatutos, y guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor les mandó. El 7. Y el rey Mosía hizo que su pueblo labrara la tierra, y también él mismo
labraba la tierra para que así no fuese oneroso a su pueblo, a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas, y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. Y ahí termina el capítulo 6. ¿Y qué pasó después de 3 años? Eso lo vamos a ver en el próximo video, aquí en la misma hora, en el mismo canal. Y esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Pero antes quisiera aclarar algo, que un hermano me preguntó por interno sobre Mosía. Y me decía si Mosía era el padre del rey Benjamín o el hijo del rey Benjamín, porque acá él había leído de que era el hijo del rey Benjamín. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, que no sean tímidos y lo pueden comentar aquí. Pueden incluso aportar sus ideas para poder ayudarnos entre nosotros. Y vamos a aclarar para que podamos disipar toda duda en el capítulo 2, el versículo 32. Aquí todos sabemos en el capítulo 2 que el rey Benjamín está dando un discurso a su pueblo. Y el rey Benjamín dice lo siguiente: mas cuidaos, oh pueblo mío, no sea que surjan contenciones entre vosotros y optéis por obedecer al espíritu malo, del cual habló mi padre Mosía. Vemos que el papá del rey Benjamín también se llamó Mosía. Y el hijo del rey Benjamín también le va a poner el nombre Mosía. Y en sí, en todo este libro habla, digamos, del nieto Mosía. ¿Sí? Y eso quería compartirlo con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.